vamos a comer bien. Entonces, a mí me enseñaron que lo bueno empieza orando. Y yo quiero pedirte favor algo, que le pidamos al Señor que nos revele su palabra hoy. No solo que oigamos una prédica más, sino que Él, al escuchar nosotros y entender lo que buscamos trasladar, se nos revele la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Me acompañas orando y le pedimos a Dios que nos hable? Señor, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por este día, el cual tú escogiste para darnos a los otros, Señor, y que juntos podamos buscar tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles las Escrituras. Revélanos las Escrituras para que podamos verte, para que podamos oírte, pero sobre todo conocerte y entenderte, Señor. Un espíritu de denuedo para predicar tu palabra, pero de revelación para que podamos no solo oírla, sino entenderla y poderla poner por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22. Juan 10, 22. Si ya lo encontraron, espérenme un cachito que yo no he llegado. Ahí está. Juan 10, 22 dice así: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie se las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos al que vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis en el Padre que está en mí y yo en el Padre. Ok, está un poquito raro al final, ¿verdad? Pero vamos a trasladarte algo que considero el Señor puso en mi corazón. Hace mucho tiempo yo empecé a darme cuenta que yo estaba, mi persona, yo Pique del Valle, estaba rodeado de muchos eventos. Estaba viajando de aquí para allá, estaba yendo por otro lado, tenía un programa de radio, estaba saliendo en televisión, estaba metiéndome en las redes sociales, estaba escribiendo un manuscrito para hacer un libro. A eso sumale que estaba con agenda de viajar de aquí por allá, predicando la palabra en un montón de lugares. Y en algún momento estaba yo en el país de Costa Rica, y me acuerdo que después de haber viajado por un montón de lados, te voy a ser sincero, estaba tan cansado de viajar, porque si hay alguien aquí que viaje, seguro se va a identificar. Viajar cansa. La gente dice: ay, cuánto extraño aeropuertos, hoteles. Sí, es lindo, pero al cabo de un tiempo te cansás de estar subido en un avión, metido en estas cosas. Y el problema es que cuando viajas, en mi caso, yo que soy alto, mido 6 pies con 2 pulgadas, que sería ¿qué? 1,90 más o menos. Bueno, son 1,89, pero no me gusta decir 1,89 porque parece que estoy en oferta. Entonces 1,90 para que, pero queda entre vos y yo, ¿vale? Bueno, entonces luego de estar, te acostás en camas que no son tu cama, comes comida que no es tu comida, extrañas la cama, la compañía, extrañas tu baño, lo extrañas, es difícil, ¿verdad? Y no me hagan entrar en detalles. Entonces cansa viajar, y yo estaba cansado de estar viajando tanto que esa vez ya no aguantaba, y me acuerdo que estaba yo rodeado de personas y no me dejaban solos ni un segundo, y me fui al baño de este lugar, creo que era un restaurante en Costa Rica, y le dije en oración a Dios, llorando, cansado: Señor, estoy cansado, ya no aguanto esto. Si esta es la vida que tenés para mí, yo no quiero seguir en esto. Ya me he perdido muchas fechas de mi familia, ya mis amigos ya ni me llaman porque nunca estoy, ya ni amigos tengo, es difícil.
Y no sé cómo explicarte lo que te voy a decir a continuación, pero yo pude sentir que era Dios hablándome de esta manera, como un pensamiento, como una voz que me dijo: y claro, yo te mandé un montón de lugares, vos te mandaste un montón de lugares a los cuales yo no te envié. Yo no te dije llenate de actividades, yo te dije sé obediente a mi palabra. Y yo le dije: Señor, pero ¿y todos los lugares que fui? ¿Eso fuiste vos solito? Yo no te dije anda a esos lugares. Si querés invitaciones, seguí como estás. Si querés asignaciones, vení a mi presencia y yo te voy a decir qué hacer. Entonces le digo de ahí mismo: Señor, ¿y qué hago? Bueno, primero, destruí tu agenda. Eso que estás viajando, eso no viene de mí. Destruí la agenda. Había gente que trabajaba conmigo, despedí a esas personas y me quedé de estar viajando, oye bien, casi cada fin de semana a una ciudad diferente. No viajé durante 1 año y 6 meses. Y sí que para cualquiera dice: ay, es 1 año y 6 meses. Pero si venís haciéndolo todos los días, se siente súper extraño, se siente raro otra vez ir a la iglesia, a mi iglesia, en domingo, y no predicar ni tener nada, sino congregarme, estar sentado de aquel lado y estar viendo. Y me decían: hermano, ¿va a predicar? No, vengo a congregarme el domingo como cualquier persona que necesita de Cristo. Ah, pero ¿va a cantar? No. Ah, pero nada, solo déjenme sentado, hombre, no me molesten. Y así empezó a pasar el tiempo y me empecé a desintoxicar de eso de estar viajando, de creerme famoso y todas esas tonterías que muchas veces solemos creer y pensar que Dios nos llamó a eso. Dios no te llamó a ser famoso, ¿sí? Dios te llamó a ser obediente a su voz. Y entonces, lo que me sorprende es que cuando me desintoxiqué de eso de estar viajando y esas cosas, empecé a leer más la Biblia y por ende la voz del Señor se me era más clara que antes. Y descubrí que había estado haciendo por muchos años cosas que Dios nunca me pidió. Y entonces lo importante no es hacer actividades, lo importante es ser obediente a la voz de Dios. Vos querés saber, porque yo sé que cuando alguien predica solemos decir amén, santo, Él vive y todas las cosas que hacemos, pero vos querés saber qué tanto amás a Dios, respondete qué tan rápido obedeces su palabra, y así se puede medir qué tanto amás a Dios. El problema es que Dios nos dice que seamos obedientes y a nosotros no nos gusta ser obedientes a la voz del Señor. ¿Cómo no, hermano? Te voy a demostrar. Número 1, vos te has dado cuenta que cuando hay calor como el que está haciendo ahorita, a veces los niños son hiperactivos y los papás, para que los niños no molesten, le dan el teléfono para que estén ahí un ratito y no sean tan inquietos. Y uno dice: esos papás tan malos, le dan solo el teléfono a los niños para que no molesten. Uno piensa que los niños están sentados con los papás, pero están desconectados porque están en otro mundo. ¿Me siguen hasta acá? Uno piensa que solo los niños hacen eso, pero no. La gente mayor también se desconecta. ¿Por qué? No con un teléfono, porque se ponen a cabecear. Están ahí y se va. Si tenés sueño, tengo una palabra para vos: parate. No es posible que pases media hora recibiendo palabra de Dios, estés cabeceando acá. ¿A qué veniste? ¿A dormirte? Te hubieras quedado en tu casa, macho. ¿Verdad? Pero también se desconectan la gente mayor, los viejos se desconectan cabeceando y los niños con el teléfono. El drama es: ¿a qué venís? ¿Sí? Y entonces la voz de Dios se me hizo más clara y empecé a entender un montón de cosas que no hacíamos. No se trata de 1000 actividades, se trata de ser obediente con lo que el Señor te ha revelado en este momento. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Nota bien que Jesús, en el texto que leímos, dice era invierno, y no es mala cosa ni detalle menor saber que era invierno. Jesús andaba predicando en lugares adentro, no en lugares afuera, porque el frío no permite predicar afuera. Se topa con los judíos, con los religiosos de la fecha, y los religiosos son eso, religiosos. Nunca, te voy a dar un consejo, nunca escuches a un religioso, nada bueno viene de ellos. Y entonces el drama es que se topa con los religiosos de la fecha y le dice: vos estás blasfemando porque decís que sos hijo de Dios. Y él dice: pero ¿y qué hice de malo? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me quieren apedrear? Y entonces dice: yo hago las obras que veo a mi Padre hacer, y ustedes, aunque ven eso, no reconocen a mi Padre, porque no son mis ovejas. Son ovejas de alguien más, pero mías no son, porque mis ovejas
oyen mi voz, me conocen, yo las conozco y me siguen. ¿Sí? ¿Por qué es importante este verso? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Quien toma la iniciativa de hablar siempre es Dios. No, vamos a componer esto. No es cuando yo recibí al Señor, vos no recibiste nada, Dios te fue a buscar a vos. Nosotros no podemos escoger a Dios. Existe esa mentira. La naturaleza del hombre caído, que es con la que nacemos todos, engendra maldad. Explica eso, Pique, porque no lo entiendo. Todos los que somos papás aquí, estoy seguro que amás a tus hijos. Y vos te das cuenta que ese chiquito con 1 año, 2 años, ya hace berrinches y se porta mal. ¿A qué hora se lo enseñaste? ¿Cuándo aprendió a ser berrinchudo, contestón, o a pegar, o a hacer sus cosas? ¿Cuándo aprendió? No lo aprendió. Es su naturaleza reproducir esas cosas. Entonces, se nos enseñó algo que en la Biblia no está. Si yo te pregunto a vos, ¿qué es el libre albedrío? Yo te digo, ¿qué es albedrío? Vos dirías, es la capacidad entre escoger lo bueno de lo malo. La Biblia no enseña eso. Si tu naturaleza está lejos de Cristo, nunca vas a poder escoger lo bueno. Solo vas a escoger entre lo malo y lo peor. Pero Cristo, en su misericordia, Él nos habló, Él nos alcanzó, Él nos dio vida, Él nos trajo aquí. Entonces ahora sí podemos oír su voz. ¿Sí me siguen hasta acá? Ahora sí, las Escrituras no es otro libro más, es la palabra de Dios. Por eso a mí me da bronca cuando hay personas que yo pregunto, ¿hace cuánto sos cristiano? Ay, hace 15 años, hermano. Qué bueno. ¿Cuántas veces has leído la Biblia de pasta a pasta? No, a mí no me gusta leer. No podés decir que amás a alguien con el que no te gusta hablar. No podés decir que amás a Dios y no amás su palabra. Una de las cualidades que la nueva naturaleza, cuando dice soy nueva criatura, quiere decir que el viejo hombre, la naturaleza de pecado que daba a luz maldad, se fue. Y esa nueva criatura empieza a amar lo que Dios ama. Yo no sé quién nos enseñó equivocado, y ahorita con lo que te voy a decir me voy a meter en problemas. Ustedes han leído el libro de Hechos, cuando Pedro habla por primera vez y se convierten 3,000 personas. ¿Sí? Ok, ¿en qué momento Pedro le dice a la gente, hey, ¿quién quiere recibir a Cristo Jesús? Pase al frente, voy a hacer una oración por usted? Nunca. Entonces alguien va a decir, pero eso tiene base bíblica, que pasemos a hacer la oración tiene base bíblica, porque dice con el corazón se cree pero se confiesa con la boca para salvación. No habla de eso la Biblia. O sea, ese texto está ahí, pero eso no es lo que enseña. No, pero en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y ese texto no enseña eso. ¿De dónde sacamos que una persona es salva porque pasó al frente e hizo una oración? ¿Cómo se sabía en la antigüedad que alguien era salvo? Yo te lo voy a decir, porque el Espíritu da testimonio de la persona, no la persona da testimonio del Espíritu. Te lo voy a explicar más fácil. Cuando vos amás a Dios, porque Él te amó primero, tu nueva naturaleza va a empezar a amar las cosas que Él amaba, que Él ama. Te cuento una historia que lo puede ilustrar muy bien. Y me ayudaría bien si le decís al que está a la par que se ponga bien su mascarilla. Decirle, haceme favor, la nariz va adentro. Si no, ¿para qué la tenés puesta? ¿Viste? O sea, por lo que tiene la nariz afuera, por tu culpa trae instrucciones el shampoo. ¿Ya? Bueno. Hace unos años atrás estaba un hombre, solo me acuerdo que su apellido era MacArthur, en la ciudad de Georgia, en Estados Unidos. Se estaba graduando de doctor en Derecho. Era un abogado con muchas ganas de defender casos, de meterse a litigar, de estar trabajando en el ámbito ese de la abogacía. Y sucede que el día después de su graduación quedó de reunirse con unos amigos en un hotel porque se iban a ir de viaje a celebrar que se estaban graduando. Y de camino a esa reunión, su auto de lujo que iba conduciendo derrapa, tiene un accidente y muere fulminantemente. Por otro lado, en un hospital del mismo lugar, había una persona que estaba esperando trasplante de corazón. Este hombre, el que acaba de fallecer, el que iba a ser, el que era abogado, graduado y todo, había firmado días antes que si él le pasaba algo podía donar sus órganos.
revisan el cuerpo y obviamente está muerto, pero el corazón funciona. Le retiran el corazón al abogado y se lo van a poner a este otro que era pintor, artista y esto. El corazón es compatible, la operación es un éxito y el hombre tiene que pasar ciertas semanas dentro del hospital para que el cuerpo no rechace el nuevo órgano, y funciona, y es uno de los casos más exitosos hasta el día de hoy de trasplante de corazón. Lo interesante es que tiempo después el artista nunca supo quién le donó el corazón. Es un principio. La gente que recibe un órgano donado no sabe quién se lo da, casi siempre. Este hombre empieza a tener ganas de ver programas que tienen que ver con abogados. Empieza a ver aquella serie vieja que se llama La Ley y el Orden. Empieza a leer libros de derecho y se empieza a como que le llama la atención esto. Hasta que le llama la atención y dice: ¿por qué ahora ya no me gusta tanto el arte, sino me gusta más la abogacía? ¿Qué tiene que ver? Y se da la tarea de empezar a rastrear quién fue su donante, y la sorpresa es que logra averiguar su nombre. Cuando averigua el nombre, empieza a ver qué aficiones tenía esta persona y descubre que era abogado y dice: wow, antes tenía mi corazón que estaba defectuoso, era artista, ahora conocí a este hombre que donó mi corazón que era abogado. Qué impresionante que su corazón ahora en mí hace que yo tenga como sueños de tener cosas de abogacía. No es que ahora él es abogado ni nada, simplemente sorprende que antes él amaba una cosa con su antiguo corazón y con su nuevo corazón ahora ama otras cosas. Mi querido, cuando vos sos nueva criatura, vas a amar lo que Dios ama. Esa es una muestra de que sos salvo en Cristo Jesús. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bueno, qué bueno que aplaudieron, porque así se despiertan algunos. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Tu nueva naturaleza, cuando Cristo entró a tu vida, te va a hacer que ames más a Dios y vas a amar más lo que Dios ama y vas a aborrecer lo que Cristo aborrece. Esto quiere decir una cosa, y esto estaría bien que alguien lo escriba en su corazón. Si tu relación con Jesús no afectó tu relación con el pecado, no tenés una relación con Jesús, tenés una relación con una religión. La voy a volver a decir porque uno dijeron: espérenme, no se la caché. Repito: si tu relación con Jesús no afectó tu relación con el pecado, no tenés una relación con Jesús, tenés una relación con una religión. Quiere decir que si vos decís que seguís a Cristo, pero no has dejado de pecar de esa misma manera en que lo has hecho por años, no estás siguiendo a Cristo. Estás siguiendo una religión, una iglesia, estás siguiendo algo por hábito. ¿Sí? No podés seguir igual si Cristo está en tu vida. No se puede seguir igual. El problema es que nosotros creemos que por hacer una oracioncita: Señor, te recibo en mi corazón, mi Salvador, perdona mis pecados, amén, soy salvo, y podés seguir igual. No, querido. Analizalo de esta forma. ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Por medio del sacrificio de quién somos salvos? Pero si yo, entonces, la esperanza de nuestra salvación, ¿en quién está? Ok, si eso es verdad, y yo te hago pasar aquí al frente, te hago hacer una oración de fe, la repetís y vos decís: sí, ya hice mi oración. ¿Quién tiene entonces ahí la responsabilidad de saber si sos salvo? ¿Cristo o vos? Ya la responsabilidad cae sobre vos, porque decís: yo ya recibí a Cristo, y vos no haces nada para recibir a Cristo. Es Cristo quien te alcanza con su misericordia. Nuestra esperanza no está en la oración pequeña que hicimos, nuestra esperanza está en que Él es fiel para no soltarnos. ¿Me seguís hasta acá? ¿Y cómo se va a notar que ya sos salvo entonces? Por tus frutos te van a conocer. Antes te valía leer Biblia, ahora te importa su palabra. Antes ni te interesabas en profundizar en la escritura y orar, ahora amás pasar tiempo allí. Date cuenta entonces, pregúntate vos: ¿realmente estoy siguiendo a Jesús o nada más vengo a la iglesia por costumbre? Si antes tenías un carácter terrible, eras enojado, alegón, no se te podía decir nada, pero empezaste a ir a la iglesia y seguís con el mismo carácter, algo no está pasando bueno. Antes eras mujeriego aquí, allá, enamorado por todos lados, pero vino Cristo y seguís igual, entonces muy seguramente no seguís a Cristo, porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen, y Él las conoce.
El problema, ¿saben qué es? Que Jesús mismo lo profundizó, porque dijo: en los postreros días muchos dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré: apártense de mí, hacedoras de maldad, yo no los conozco. Nota el versículo que dice: los conozco. Aquí en el verso que te leí dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Otra vez el mismo verso: conozco, conocen. Ok. En la Biblia la palabra conocer no es tener información de la otra persona. Por ejemplo, yo te pregunto: ¿quién es el pastor de aquí de la iglesia? Se llama y tenés información de él. Eso no es conocer en la Biblia. La palabra conocer en la Biblia se va al libro de Génesis, cuando dice: y Adán conoció a su mujer Eva y Eva dio a luz hijos. ¿Sí? Entonces conocer tiene que ver con tener intimidad. ¿Me siguen hasta acá? Hay niños, no puedo entrar en detalles. ¿Sí? Conocer significa tener intimidad. Entonces no significa tengo información, significa tengo intimidad. Entonces, si entendemos eso, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Estas ovejas tienen intimidad conmigo, vienen a mi presencia y escuchan lo que tengo para decir, reciben mi palabra, leen mi palabra. Eso es tener intimidad con Dios. ¿Me seguís hasta acá? Ok, con esto termino. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando seguís al Señor, vas a empezar a conocer su palabra, vas a amar su palabra, vas a empezar a conocer lo que Él está diciendo, no lo que vos crees. Y seguir a Cristo no significa escuchar prédicas. Seguir a Cristo no significa escuchar música evangélica todo el día. Seguir a Cristo no significa poner enlace todo el tiempo en la televisión y tener bloqueados los canales católicos. Seguir a Cristo es diferente que eso. Esas cosas que te mencioné antes pueden ser religiosas, porque la gente que sigue a Cristo se va a dar cuenta que su vida va a estar cambiando todo el tiempo. Van a haber pecados. Te vas a dar cuenta que sos un pecador, pero la misma vida de pecado que tenías va a empezar a caer por tierra. Ya no vas a reproducir tu misma naturaleza. ¿Me seguís hasta acá? Pero no te olvides del detalle, que esto es, a mí lo medular del mensaje es esto. Mira lo interesante. Mira esto. En tu nombre, Mateo 7:22 dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. El día que estemos delante del trono del Señor, muchos van a decir: yo no sé quién sos, te va a decir el Señor. Yo he estado en iglesias y te voy a ser honesto. Yo sé que hay un montón de gente que dice que es profeta y es mentiroso, pero yo he estado en lugares donde he visto profetas que de verdad. Íbamos entrando a una iglesia con mi esposa y en la puerta nos topamos con una amiga que iba con su esposo también, amiga de mi esposa. ¿Y cuántos esposos saben que cuando tu esposa se topa con una amiga, uno solo sonríe por cortesía? Dice: hola, ¿cómo estás? Se llama Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Mira, él es Pique, mi esposo, y uno: hola. Y el otro esposo: hola. Y ella así: ¿cómo has estado? Y uno así con cara de: qué bueno. Y se dice: ay, qué bueno. Y platican y uno: oh. La cosa está en que en la entrada de la iglesia dice: amiga, tengo que contarte algo. Nos enteramos hoy en la mañana, porque el culto era en la noche, nos enteramos hoy en la mañana que vamos a ser papás por primera vez. Qué bueno, le dice mi esposa. Es más, sentémonos juntos en la iglesia para que compartamos así tanto tiempo de no platicar y de no vernos. Y se van juntas, y yo con el esposo de: ¿vas a ser papá? Sí, qué bueno, conociéndonos. Nos sentamos en la silla y a esa iglesia había sido invitado un profeta brasileiro, que me cayó bien de él todo, salvo que era brasileiro. Y entonces pasa al frente y el profeta es presentado: con ustedes el profeta fulano de tal. Y pasa el profeta y empieza a hablar, a saludar, a presentarse, y en una de esas hace esto y nos ubica a nosotros, y todos se asustan, y como que yo diga: tengo una palabra de Dios para vos.
Vos estás, ¿es conmigo o es con el de atrás? Bueno, así estábamos nosotros. Y se acerca y nos señala, y nosotros estamos pensando, soy yo, es la de la par, y le dice, a ti te hablo, Claudia. La pelota, con esa claridad. Y dice, ¿cómo sabía el brasileiro cómo se llama esta? Y obviamente nosotros, como bien latinos, nos pusimos a chusmear a ver qué le decía. Y le dice el Señor que estás embarazada de un niño. Y nadie lo sabía. Nosotros diciendo, wow, este es profeta, mira qué impresionante. Bueno, aún ese profeta podría estar profetizando algo de parte de Dios y no ser conocido por Dios. Lo acabamos de leer. Y no profetizamos en tu nombre, y no echamos demonios en tu nombre, y no hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué les contesta Jesús? Claramente. Quiere decir que el hecho de que alguien esté aquí al frente hablando en el nombre de, no lo hace un hombre de. ¿Me siguen? ¿Cómo se nota que una persona sigue a Cristo? Por los frutos que da, porque oye su voz y lo sigue a Él y lo conoce y pasa tiempo con Él. Yo sé que en las iglesias grandes, no aquí, pero allá de donde yo vengo, muchas iglesias grandes lo único que tienen grande es la membresía, un montón de gente en la iglesia, pero el culto que evidencia cuál es la gente real de la iglesia es el culto de oración. ¿Cuándo hay culto de oración en esta iglesia? Mañana, lunes. ¿A qué horas es? No entendí, pero a esa hora es. A las 6 de la tarde es mañana el culto de oración. Ok. Si yo viniese, yo no voy a estar mañana obviamente, pero si yo viniese acá y yo veo que en esta iglesia hay 15 orando, de ese tamaño es el tamaño real de la iglesia. Si hay 200 orando, de ese es el tamaño real de la iglesia. Porque la gente que ama a Dios quiere hablar con Él y quiere pasar tiempo con Él. Sí, y van a hacer un esfuerzo por estar con Él y avanzar en Él. Más de alguno va a decir algo, hermano, es que yo vivo lejos, usted no sabe. Honestamente vamos a ser claros. Uno va y hace el esfuerzo de ir a un lugar donde uno quiere ir, donde no pone excusas. Es que yo vivo hasta allá. Si de verdad quisieras, podés venir y encontrar la forma de venir. El drama es que no querés, por eso la excusa viene bien. La gente que lee la palabra del Señor y profundiza en eso, esa es gente que está amando lo que Dios ama. Pregúntate, ¿estás leyendo la palabra de Dios? ¿De verdad estás profundizando en la escritura? ¿O sos de aquellos que dicen, a mí no me gusta leer? Yo leo un salmito todos los días. Yo los proverbios, hay 2 capitulitos y ya estoy tranquilo. No, querido, así no se lee la palabra. Entonces, ¿cómo se lee? Empezá en Génesis y acabás en Apocalipsis. Hermano, pero es que yo no entiendo. Seguí leyendo, ya vas a entender. Compra un diccionario y tenelo ahí cerca. Hermano, pero es que cuando leo me da sueño. Entonces lee parado. Y si te vas de trompeta, te aseguro que después no te va a dar más sueño. ¿Sí? Hermano, es que yo no oro porque me quedo dormido. Lee de pie. Hay gente que cree que es bien metida con Dios porque cuando se pone a orar, están orando de noche, tipo 9 de la noche en su cama, y ahí están, Señor, y se quedan dormidos. Y uno dice, ay, qué lindo el hermano. Qué lindo nada. Te quedaste dormido. Dormir no es orar. Dios no puede revelarte nada si vos te quedas ahí dormido, porque ya estás todo marmota más dormido. ¿Cómo te va a enseñar Dios algo así? Te pongo usemos el sentido común. Tenés mucho sueño, como algunos ahorita que me están de hacer hogar, un montón de sueño. Y yo necesito pedirte un favor muy importante. ¿Crees que yo te voy a pedir ese favor importante con tanto sueño que te veo a vos? No, porque no me vas a poner atención, porque ya estás más allá que acá. ¿Por qué crees que Dios te va a hablar a través de la oración si te estás durmiendo, papá? Ubica el tiempo del día donde estés más lúcido, más inteligente, y ahí vas a ver que Dios empieza a hablarte. ¿Me seguís hasta acá? No se trata de sacrificios. Sacrificios no quiero, dijo el Señor, quiero obediencia. ¿Querés saber qué tanto amas a Dios? Date cuenta qué tanto lees la palabra. De lo contrario, pura religión, papá.
Que el 2022 sea el año en que vos leas la palabra por completo y no una vez, y te vas a dar cuenta que tu vida va a ser una vida antes y después de la Biblia. Vení al culto, vení a la oración, que se note tu entrega con Dios, no para que la gente hable, el Espíritu va a hablar de vos cuando vengas a este lugar. ¿Qué es gracia? Es la gracia de Él. Termino con esto, porque a los ojos de muchos la gente va a decir: mira qué lindo el hermano, cómo viene a todas las reuniones y todo eso. ¿Podés venir a todas las reuniones y aún así estar lejos de Dios? Pero el hermano viene, mira, él es fiel todos los domingos. Sí, pero podés venir todos los domingos porque te acostumbraste. No se trata de ser fiel a las reuniones, se trata de ser fiel al Señor, y como consecuencia vas a ser fiel a las reuniones. ¿Me seguís hasta acá? Es diferente, es distinto. Si lo que te cuesta es orar, esta tarde le vamos a pedir al Señor que nos regale hambre por pasar tiempo en su presencia, que nos regale hambre por amar su palabra. Y ahí te vas a ir dando cuenta: yo realmente llevaba 20 años en la iglesia, pero yo no era salvo porque no estaba amando lo que Dios ama. Dios te va a dar amor por lo de Él, porque ahora su corazón late en vos. Ahora la nueva creación está dando la naturaleza divina, la nueva que tenés, y vas a amar lo que Dios ama. ¿Me siguen hasta acá? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas ¿qué? Me siguen, me siguen. Las ovejas que no son del Señor no lo van a seguir. Tranquilo, no te asustes si alguien no lo quiere seguir. No es oveja, es cabra de otro lado. ¿Sí? Nos ponemos de pie y le pedimos a Dios que nos bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido predicada y expuesta en este lugar. Padre, oro para que mis hermanos duden a todo lo que yo les dije, y que vayan a la Escritura, Señor, a la Biblia, y allí, Señor, comprueben si esto que fue hablado por mí es escrituralmente correcto, Señor, y lo pueden poner por obra, papá. Yo te pido que les des hambre por tu palabra, que les des sed por tu presencia, Señor. Que no pase un día, Señor. Si ese día pudieron abrir sus ojos, ese día pueden leer tu palabra. Si ese día, Señor, pudieron comer, ese día pueden orar, Señor. Y que tú te reveles a sus vidas con hambre y sed por tu palabra, por pasar tiempo de excelencia y de calidad contigo, en el nombre poderoso de Jesús. No nada más venir de reunión a reunión, sino de pasar tiempo así como nos enseñaste. Señor, ¿cómo hemos de orar? Y cerrada la puerta de tu habitación, tu Padre que te ve en lo secreto, que oremos en el secreto, Señor. Danos el hambre por pasar tiempo en el secreto y así buscar y encontrarnos contigo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. 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 Si vas a tener un propósito de año nuevo, ponete el propósito de conocer más del Señor. Nadie conoce lo suficiente de Él, por eso necesitamos pasar tiempo con Él. Bueno, hasta acá me alcanzó la garganta. He estado con ustedes en 4 servicios. Ha sido un privilegio enorme. Es la última fecha que tengo en este año. Así que no sabía que Dios me iba a regalar el privilegio de predicar en el país que lleva su nombre, El Salvador. Así que el Señor que el Señor te bendiga. Muy agradecido y emocionado de conocer un país que honestamente no conocía, de haber probado una exquisita delicia que Dios le reveló a ustedes, que se llama horchata. Yo estoy seguro que en las bodas del Cordero vamos a tomar horchata y eso, y después vamos a tomarnos un mate, pero al principio es la horchata, cosa más maravillosa esa, Pero fuera de bromas, un privilegio conocer lo mejor que tiene El Salvador, los hijos del Señor adorándolo a Él. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.